Carlos Martín, investigador en la Universidad de Zaragoza, un investigador que yo no sé si soñó hace ya décadas si alguna vez se iba a dedicar a lo que ahora se está dedicando. O esto es una carrera en la que uno va descubriendo poco a poco cuál puede ser su vocación y su dedicación, Carlos. Te vas orientando, porque en el colegio, cuando empecé a ver la asignatura de biología, que fue en COU, pues yo era un estudiante bastante normalito. Pero cuando llegó la biología, resulta que me examinaban y sacaba buenas notas comparado con otras asignaturas. Entonces, la biología es lo que me atrajo. Me gustaba la biología, pero no había en Zaragoza. Entonces, era o empezar o ir a otra universidad o hacerlo más parecido a biología en Zaragoza, porque nos iban diciendo que había una facultad de biología, ahora hay de biotecnología, y hubo de bioquímica, pero nunca de biología, la verdad. Y entonces me licencié, bueno, empecé a estudiar medicina, que era lo más parecido, y ya el primer año intenté meterme en microbiología, era lo más parecido a la biología. Ya el profesor Gómez Luz inmediatamente me dijo, hasta que nos demos la asignatura en tercero no podemos pasar. O sea que tenemos que, ya estuve aguantando 3 años hasta que ya en tercero entré de interno honorario primero, luego interno pensionado, que se hacía en microbiología, y ya acabé la carrera y había que elegir o entre hacer la especialidad o coger una beca del ministerio, y ahí es cuando empieza la palabra investigación. FPI, que es formación de personal investigador. Entonces ahí lo que empiezas a ir por todas las ventanillas a que te den a que te den la beca, y empiezas a pensar que investigador, pues investigador, y al final una cosa se une con otra y acabamos aquí. Pero bueno, básicamente es mi profesor de biología, que es Juan Jesús Bastero, que me dice, ¿tú entiendes bien la biología? Y yo dije, ah. Luego, a partir de ahí, que era bastante medianito, en medicina empieza a sacar buenas notas, pero claro, mi formación en medicina quería hacer con microbiología técnicas de biología molecular, y me mandaron para 3 meses el profesor Gómez Luz a Santander a trabajar con Juanma García Lobo, y total me quedé 5 años allí aprendiendo todas las técnicas de biología molecular. Porque ahí me llamaban el maño, porque medicina, hay que aprender todo desde el principio y toda la bioquímica, y la verdad que allí fue una maravilla. Me formé y luego a la vuelta a Zaragoza, pues me dice el profesor Gómez, en Pasteur están buscando unos genes de resistencia para trabajar con micobacterias, que hasta ahora no tenemos genes de resistencia, y si puedes ir 3 meses. Y luego ya, ahí ya fui de postdoc, ya había hecho la tesis, y como postdoc, la verdad que todo lo que había aprendido en Santander de resistencia a antibióticos, transposones, pues lo apliqué a la genética de micobacterias, porque en Francia, en Pasteur, estaba Brigitte Gicquel, que eran 2 grupos de genética en todo el mundo, uno en Nueva York, del profesor Bill Jacobs, y otro, el europeo, el francés, que era Brigitte Gicquel, que era mi jefa, y buscaba un postdoc, el primer postdoc, y empecé a aplicar todas las técnicas que había aprendido con las bacterias generales de resistencia y transposición, y en Francia me ofrecieron una plaza. Entonces me quedé ahí, y es muy curioso porque allí te ofrecen una plaza de investigador, es la entrevista en francés, todo en francés, pero no te exigen francés, menos mal, porque yo en aquella época no sabía francés, aprendí en el día a día. Entonces me contrataron en Pasteur y ya nos quedamos ahí 5 años, nació mi hijo, me casé, o sea, y ya era la decisión de volver a España o no volver, en el año 92. Entonces ya decidimos volver, y desde el 92, o sea, aquí estamos formando un grupo de genética de micobacterias, empezamos desde el principio, había que trabajar manipulando genéticamente E. coli, lo podíamos hacer aquí, pero tuberculosis había que pasar todos los laboratorios de Francia, donde se trabajaban los laboratorios de seguridad biológica, en colaboración con Brigitte Gicquel. Y esto fue todo, tuve mucha suerte porque no había en Europa ningún consorcio hasta entonces que trabajase en tuberculosis, y a la vuelta a España en el año 92 tuve todo el apoyo tanto de Brigitte Gicquel como de Gómez Luz aquí en la Facultad de Medicina, que yo creo que si vas a transmitir el mensaje a estudiantes, que es muy importante
no empezar de cero y tener siempre una persona de referencia en cada uno de los pasos que estás dando. Y luego estar un tiempo lo suficiente para poder formarte y a la vuelta que te puedan ayudar. Entonces, para nosotros fue fundamental la Unión Europea. A partir de esos consorcios empezamos a colaborar con todos los grupos de Inglaterra, Francia, Alemania, y desde entonces estamos colaborando con todos esos grupos. Ahora buscando una vacuna para la tuberculosis, que ya está en fase 2A terminando, y esperamos el año que viene, en el 2021, empezar la fase 3 de eficacia, que sería 100 años después de la vacuna actual de tuberculosis, que es la BCG. Que BCG es una cepa que viene de las vacas, de bovis, que Calmette-Guérin, BCG, bacilo de Calmette-Guérin, la describieron en Francia subcultivándola, y lo que hemos hecho en España, en colaboración con todos los equipos europeos, es una vacuna a partir de una cepa humana, Mycobacterium tuberculosis, se llama MTB-VAC en castellano, en inglés MTB-VAC, son las iniciales de Mycobacterium vacuna. Es muy ilusionante, pero llevamos estudiando la genética pues muchos años antes y la vacuna desde el año 2000, o sea, casi 20 años. Y estamos hablando de una enfermedad que parece a la que nos hemos acostumbrado, pero que produce muchas millones de muertes en el mundo y que desde luego hace ver que tantos años trabajando y que aún no puede ser erradicada. Ahí está donde la importancia de los años y el trabajo de investigación, que ahora parece que se pone en el primer plano, pero que sin embargo lleváis trabajando mucho, mucho tiempo. Sí, sí, parece que COVID eclipsa todo. Vamos a tener 1.300.000 al final de año, 1.400.000, pero tuberculosis produce esas muertes todos los años. Y es una enfermedad tan antigua como la humanidad. Hay una publicación de Nature en el que dice que en los 200 últimos años es la enfermedad más mortífera que existe y que ha matado a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, tuberculosis. Es un depredador, es una bacteria, no es como el coronavirus, pero también se especializa en producir enfermedad en los más débiles. O sea, en las personas que son más mayores empiezan a producir, a disminuir el sistema inmunológico, la bacteria empieza a producir lesiones en el pulmón para transmitirse, o bien personas que tienen VIH, que no están tratados, con linfocitos muy bajos, falta de alimentación, que es lo que altera, y sobre todo está asociada ahora a la pobreza. Y no nos acordamos de ella porque los muertos están en Sudáfrica, en Indonesia, pero porque tenemos un tratamiento eficaz. Es un tratamiento que dura 6 meses en Occidente y la mayoría de las personas se curan. Pero estamos viendo que aparecen en otros países cepas multiresistentes, que una enfermedad de transmisión respiratoria, como vuelvan otra vez, pues hay que ser muy cuidadoso. Entonces, hay que tenerle mucho respeto a tuberculosis porque lleva con nosotros toda la vida. O sea, hay 1/3 de la población mundial que está infectada del bacilo de tuberculosis, pero nosotros pensamos que esa infección puede tener alguna ventaja evolutiva en esas personas que han sido resistentes a la enfermedad y están con la bacteria aumentando el sistema inmunológico todo el tiempo y solamente van a producir la enfermedad y esa lesión en el pulmón que se va a transmitir de uno a otro cuando hay una bajada de defensas, cuando la persona es muy débil, cuando no come bien o cuando tiene otras enfermedades asociadas. Entonces es un depredador que se ha especializado en las personas más débiles. Entonces, conocer el bacilo, cómo tú te infectas y estás con él prácticamente toda tu vida y no produce enfermedad, y cómo en un momento determinado suelta la alarma, produce la lesión en el pulmón y es capaz de transmitirse de una persona a otra. Es una enfermedad muy, muy compleja, por eso hay una vacuna que el 90% de la población mundial se está poniendo esa vacuna. Es muy importante desde el nacimiento, porque es una vacuna viva atenuada. Protege contra las formas diseminadas, contra la muerte en el bebé, pero no, por supuesto, porque nosotros tenemos esos números que tenemos de más de 10 millones de casos y 1,5 millones al año por tuberculosis, por esa transmisión respiratoria de los jóvenes o adolescentes, que es cuando se produce la lesión en el pulmón, y esa vacuna no protege. Es por eso que es necesario buscar otras vacunas. Pero vamos, hay equipos trabajando en Europa desde los últimos 20 años. Se han probado vacunas como la de Oxford,
con el virus MVA y en el año 2013 se vio que no funcionaba porque tenía solamente un antígeno. Entonces ahora están trabajando también con el chimpancé adenovirus porque Oxford lo que tiene es una plataforma para estudiar vacunas. Y ahora están trabajando por un lado tuberculosis, por otro lado SIDA, por otro lado malaria y por supuesto desde este año un coronavirus. Desde luego, esto lo que lo decías tú anteriormente, parece que nos hemos olvidado de enfermedades que ya conviven con nosotros y lo que se ha visto es que efectivamente la inversión en ciencia que ahora mismo está haciendo que afrontar la pandemia del coronavirus haga que aparezcan muchas vacunas en un tiempo récord, comparándolo, por ejemplo, con vuestro trabajo en tuberculosis, está claro que la inversión en ciencia es absolutamente necesaria y que debe ser siempre así, independientemente de a quién afecte, no solamente a los países más pobres, como por ejemplo es el caso de la tuberculosis, y que cuando ha llegado al mundo occidental parece que todos nos hemos acordado de la importancia de la ciencia, Carlos. Sí, es muy importante lo que dices. Y la apuesta que se ha hecho ahora para coronavirus ha sido más apuesta a las empresas farmacéuticas. Es importante que la investigación esté en las empresas farmacéuticas, pero no solo en ellas. Yo creo que es muy importante, en el caso de tuberculosis es clarísimo que tiene que ser una investigación pública porque económicamente no les compensa a esas empresas. Y lo que se ha hecho en coronavirus es a los 6 ganadores, no sé cómo se llama exactamente, que es la velocidad del rayo. Esos 6 ganadores son 6 compañías farmacéuticas que lo que tienen es candidatos que no están en uso ahora. O sea, vacunas RNA, si de verdad funcionan, va a ser la revolución porque va a cambiar totalmente la forma de producir vacunas. O la de Oxford, que es un virus atenuado, tampoco se está usando en humanos. O las de subunidades adyuvantes que tampoco se están. Es una apuesta muy grande por la investigación, pero yo creo que es muy importante el mantener lo que es la investigación pública para enfermedades que son importantes y que no tienen esta importancia económica. Y si se hubiese hecho una 10ª parte de la inversión de cada uno de estos candidatos, de la vacuna de Johnson & Johnson o de Moderna, o que se ha invertido más de 1.000 millones en cada uno de los candidatos, Europa cientos de millones en esos candidatos antes de que se produzcan. Si un 10% hubiese ido, por ejemplo, a la vacuna de tuberculosis, ya podríamos ir a una fase 3 y acelerar todos esos procesos. Estamos hablando de unas cantidades económicas que son imposibles de pensar para un investigador. Y yo creo que es importante apoyar a la industria farmacéutica, pero obligar a la industria farmacéutica a que investigue en enfermedades que son tan importantes como el coronavirus, pero no tan puntuales como el coronavirus. Entonces, yo creo que la apuesta de la investigación básica, y yo creo que, si me dejas hablar de coronavirus, que ha apostado muy mal Occidente, ha apostado por industrias farmacéuticas solamente, pero no por ideas clásicas que pueden ser las vacunas que estamos utilizando actualmente contra polio, contra hepatitis, es creces el virus, inactivas el virus, le pones un adyuvante y pones la vacuna. Y eso no lo hemos visto en ninguna de las vacunas europeas, ni europeas ni americanas, ni que puedan acelerar todo el proceso. ¿Qué está pasando en Oriente? No sabemos, pero India está apostando por vacunas inactivadas y adyuvante. China está apostando por ese tipo de vacunas. No sabemos a quién se lo han puesto porque la transparencia de China es muy difusa, pero ya tienen aprobado de forma de emergencia utilizar este tipo de vacunas y nadie se está preguntando por qué va tan bien con China. Yo solo veo las discusiones aquí que vamos mareando a la población, que si Moderna 90%, que si otra compañía el 92%, se está sobreexponiendo a la población a una información que no tiene por qué estar así, que se para el ensayo clínico, que si no se para el ensayo clínico, al final yo hablo con mis compañeros y ya no sabemos ni qué tipo de vacunas está, si es la de RNA o si es la de no virus o si no, y yo creo que en eso es muy importante que haya una investigación pública por las universidades y que sigan trabajo día a día y no simplemente un trabajo por esta urgencia de intentar solucionar algo. Yo creo que esa urgencia tenía que existir con las formas más simples y luego desarrollar toda la nueva tecnología, pero no toda a la vez, y que parece que el público en general lo estamos mareando de muchas formas.
Nos vamos a quedar con ese mensaje, Carlos, y desde luego, yo no sé si te planteaste, retomando la primera pregunta, que ahora te estás dedicando a un trabajo, a ser científico, a ser investigador, que salva millones de vidas en todo el mundo. Puede parecer un mensaje muy grande, pero realmente es así para quien se dedique a la ciencia. Puede haber ahora mismo chicos que nos estén escuchando que, ¿por qué no?, puedan dedicarse a esta profesión. Nosotros lo que nos gustaría, y es de hecho por lo que hemos empezado a trabajar en investigación para poder luchar contra la tuberculosis, pero está por demostrar todavía, son pasos muy lentos, o sea, llevamos 20 años y nos van a quedar, si empezamos el año que viene, con una empresa biofarmacéutica española, que por cierto no hemos hablado, pero no hay empresas biofarmacéuticas en España que produzcan vacunas contra humanos, que protejan a los humanos. Hay en veterinaria que son buenas. Yo creo que esta crisis nos debería de hacer España tener esas fábricas de vacunas en Europa para podernos... Perdón, que me he ido un poco de tu pregunta, pero bueno, está por demostrar. Todavía no hemos llegado a lo que sea esa vacuna que sea eficaz, pero la verdad que el inicio de la investigación ha sido ese. Y yo creo que el mensaje también es que la investigación pública lo que te da es una seguridad para poder investigar en algo que es muy lento. A las empresas no les interesa algo que dure tantos años y que al final el beneficio económico, si lo que queremos es una vacuna que sea lo más económica posible para distribuirla a la mayor población, son cosas que ellos altruistamente van a trabajar, pero no van a hacer su proyecto estrella. En cambio, las universidades, España, la Unión Europea, es lo que tiene que favorecer a estos jóvenes investigadores que trabajan SIDA, de SIDA y no hay vacuna. O sea, que es que estamos ahora como enloquecidos de que nos creemos de que todo va a funcionar para todo. Pero yo creo que hay que hay que tener la moral alta para seguir trabajando, pero que hay que ser conscientes de que todo se hace paso a paso. Y si ese dinero que se ha dado a todas las multinacionales farmacéuticas se hubiese distribuido en investigación, hubiese sido un avance igual y las tomas de decisiones llevado a las universidades, a los centros de investigación, en vez de decisiones políticas de voy a comprar esta vacuna o voy a comprar otra sin saberse por qué y sin preguntarse por qué está funcionando en otros países y aquí no, pues entonces yo creo que la ciencia podría hacer mucho más su labor. Pues Carlos, muchísimas gracias por atendernos en este proyecto de la noche de los investigadores y las investigadoras y te tomamos directamente como ejemplo para lo que puedan llegar a ser los chicos y chicas que nos estén escuchando ahora mismo. Muchas gracias. Eso animo a todos, que es lo que hace falta. Bueno, muchas gracias.